17 de diciembre y estamos en esta feria ya muy especial en los días que anteceden a la Navidad. Vamos a compartir en este tiempo de Adviento que nos queda lo que la liturgia nos propone para el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Génesis, capítulo 49. Jacob llamó a sus hijos y les habló en estos términos: reúnanse para que yo les anuncie lo que les va a suceder en el futuro. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob. Oigan a Israel su padre. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tomarás a tus enemigos por la nuca, y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de la matanza, hijo mío, se recuesta, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 71 nos hace cantar: Señor, que venga a nosotros tu reino. Señor, que venga a nosotros tu reino. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que las montañas traigan al pueblo la paz y las colinas la justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna. Que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Señor, que venga a nosotros tu reino. Para quienes lo deseen, el salmo con la salmodia completa cantada está por separado. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Farés fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón fue padre de Booz, y la madre de este fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías fue padre de Joatam, Joatam padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos. Durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliasim, Eliasim padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim,
Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la alegría que nos dan las lecturas de hoy, nos dan una inmensa alegría. ¿Por qué? Porque vemos cómo ya en el Antiguo Testamento y a lo largo de toda la historia del pueblo judío estaba predicho el dominio y el reinado de nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros esperamos en su segunda venida con gran alegría, ¿no? Y con gran anhelo de poder alcanzar la vida eterna, obviamente. Pero también vamos a comenzar a celebrar de una manera especial en estos días su venida en la carne, ¿no? Es cuando Él toma nuestra naturaleza humana para nacer como uno de nosotros y poder después compartirnos su naturaleza divina. Él es del quien la primera lectura nos habla en el libro del Génesis. Fíjense la concordancia, ¿no? Entre la primera lectura, en donde Jacob reúne a sus muchos hijos, ¿no? Y les dice: vengan, hijos de Israel, ¿no? Jacob e Israel, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Dice: oigan a Israel su padre. Y entonces les dice: yo les voy a decir lo que va a pasar en el futuro. Y ahí les dice, ¿no? Judá, a ti te alabarán tus hermanos, ¿no? Se dirige especialmente Jacob a su hijo Judá. Y le dice: a ti te alabarán tus hermanos, tomarás a tus enemigos por la nuca, y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Y dice: el cetro no se apartará de Judá, el cetro de mando, y el bastón de mando de entre las piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Por eso cuando en el Evangelio de Mateo se nos narra toda la genealogía de Jesús, lo que estamos haciendo es situar en el tiempo histórico la venida del Cristo, del Mesías, del enviado, del ungido del Señor, del único mediador entre Dios y los hombres, porque es el Dios hecho hombre, que vino a poner su morada entre nosotros para rescatarnos de la muerte y la esclavitud del pecado y permitirnos entrar a la vida plena de la gracia, también para la vida eterna, ¿no? Entonces, fijémonos cómo en el relato de la genealogía de Jesús, como todos somos hijos de Abraham, comienza diciendo, ¿no? Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob. Este Jacob es del que estamos hablando en la primera lectura del Génesis, el que reúne a sus hijos. Y por eso la genealogía sigue diciendo: y Jacob, Abraham padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Este es el Jacob que habla en la primera lectura, que habla a todos sus hijos y les dice: les voy a decir que en el futuro, ¿no? Judá es a quien alabarán sus hermanos, todos los hijos de Israel se postrarán ante ti. Y les dice: el cetro no se apartará de Judá hasta que llegue a aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia, porque es el Dios con nosotros, nuestro Dios y Señor. Entonces, ahí está la genealogía del Señor. ¿Y por qué? Porque de Judá y de toda su descendencia, así como está relatada, llegamos en un momento a que dice: Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. Hay lecturas que hemos estado leyendo en estos días también anteriores durante el Adviento, donde nos dice: del tronco de Jesé saldrá un vástago,
¿no? Del tronco de Jesé. Porque claro, viene en todo el relato de las generaciones hasta que llega a Jesé. Jesé, padre del rey David. Y David, padre de Salomón. Y de allí sigue, ¿no? Hasta que llega un momento en que nos habla de otro Jacob, no ya el de la primera lectura, sino otro Jacob, que nos dice fue el padre de José, y fíjense cómo lo sitúa a Jesucristo. Este otro ya Jacob fue padre de José, el esposo de María, no dice el padre de Jesús, dice de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. A quien, como dice la primera lectura, los pueblos le deben obediencia. Aquel a quien le pertenece ese cetro de mando que iba a estar desde antiguo en la generación de Judá, como hijo de Israel. Entonces, fijémonos la importancia de saber cuál es la situación histórica, en el contexto histórico de la venida del Cristo. Él quiso, nuestro Dios quiso poner su morada entre nosotros, lo había anunciado por los profetas y lo llevó a su plenitud en el momento adecuado. Y por eso lo curioso es que se hace este contar de generaciones, ¿no? Y dice, fíjense que de Abraham hasta David hay 14 generaciones, desde David hasta el destierro en Babilonia otras 14 y desde allí hasta Jesús otras 14, ¿no? Entonces, increíble cómo vemos en el Nuevo Testamento, ya en la instauración del reino de los cielos, que es Jesucristo mismo, el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento de lo que Dios había prometido a nuestros padres desde Abraham. Y por eso el Salmo nos invita a cantar, Señor, que venga a nosotros tu reino. En realidad, quien lee la antífona del Salmo dice que en sus días florezca la justicia, pero cuando uno va a la propuesta cantada de la antífona, dice, Señor, que venga a nosotros tu reino. ¿Por qué? Porque en todo el detalle está diciendo, ¿no? Concede tu justicia al rey, tu rectitud al descendiente de reyes. Él gobierne a tu pueblo con justicia y rija a tus pobres con rectitud. Ya sabemos cuáles son los pobres del Señor, los pobres de espíritu, los humildes, aquellos que viven abandonados en la providencia de Dios, en los brazos de Dios, confiados en su Señor. Esa es la pobreza de espíritu. Y termina diciendo que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, porque Él es nuestra paz, nos dirá San Pablo, Cristo es nuestra paz, ¿no? Que perdure su nombre para siempre, que Él sea la bendición de todos los pueblos, porque por Él nos vino la bendición. Así como por Adán entró la muerte, por Él nos entró la vida. Él vino a restaurar lo que estaba dañado, vino a permitirnos, a abrirnos las puertas del paraíso nuevamente y más todavía, a darnos la dignidad de hijos de Dios. Por su muerte y resurrección con el bautismo, nos dio el poder llegar a ser hijos de Dios y coherederos suyos en el reino de los cielos. A Él sea toda la gloria, ahora y siempre. Señor, que venga a nosotros tu reino. Así sea.